Rueda de prensa en la que voy a comparecer como alcalde y como responsable de Hacienda del Ayuntamiento de Totana. Explicar un poco el tema de los presupuestos, el procedimiento que se va a llevar y más o menos los plazos que podemos tener para la aprobación, espero que este año sí, de los presupuestos del ejercicio 2021. En los presupuestos, como sabéis, el Ayuntamiento de Totana tiene una situación muy precaria desde hace tiempo y seguirá teniéndola. Entonces, nuestros presupuestos están condicionados al informe que realice el Ministerio de Hacienda. Es decir, que o bien previo o bien posterior, la autorización del Ministerio es preceptiva, porque para eso nos hemos incorporado en los fondos de ordenación y en las ayudas que se nos han dado para refinanciar todo el volumen de la mastodóntica deuda que tiene el municipio de Totana. Tenemos también pendiente lo que es el cierre, la liquidación del presupuesto. Y este año tiene una importancia el cierre del presupuesto, que lo hace una empresa externa al ayuntamiento y que está cerrando presupuestos en otros ayuntamientos, porque es importante, todos los años es importante, pero este año más, porque en el cierre del presupuesto saldrá si el ayuntamiento tiene superávit del año 2020 o tiene déficit. Y digo que es importante porque este año, por las medidas relacionadas con el COVID, los remanentes positivos de tesorería o el superávit se van a poder emplear para financiar el presupuesto del año 2021. Hasta ahora no era así. Hasta ahora, como estamos, el Ayuntamiento de Totana tenía que meter ese dinero en amortización de deuda. Calculamos, en los servicios de intervención, calculamos que puede haber un superávit en el año 2021 en torno al 1.800.000, entre 1.800.000 o 2 millones de euros de ese superávit. De todas formas, lo tendremos que comprobar cuando se hagan los números. Es decir, que partimos de un superávit que este año se puede incorporar a los créditos. Digo, se puede incorporar a los créditos, pero un poco entre comillas, porque tener un superávit no significa que tengamos el dinero. Y ahora podré explicar por qué. Podemos tener en el papel que tenemos el crédito, pero no significa que tengamos el dinero en liquidez. También tenemos calculado en este momento lo que sería el presupuesto de ingresos, es decir, lo que el ayuntamiento ingresa. No tenemos el proyecto de los gastos, aunque tenemos ya más o menos un esbozo. El proyecto de gastos lo queremos negociar con los grupos, sobre todo que haya una participación de los grupos políticos, para ver cómo podemos encajar el tema de los gastos. El presupuesto de ingresos, euros arriba o 1.000 euros arriba o 1.000 euros abajo, está en torno a los 30.182.000 euros. Es decir, el número redondo, 30.200.000 euros. De esos 30.200.000 euros partimos de que tenemos unos gastos fijos para abrir la puerta, para funcionar, para pagarle al personal y para los gastos que conlleva de manera constante el ayuntamiento cada mes, por encima de los 26 millones aproximadamente. Es decir, partimos de un cálculo en este momento, aparte de lo que pueda suponer el superávit, partimos en torno a los 4 millones de euros para programas que el ayuntamiento pues, puede cambiar. Puede cambiar, algunos se están llevando a cabo y otros pueden cambiar. Tenemos también quería también explicar un poco el procedimiento que vamos a hacer, es decir, en el momento en que tengamos el cierre del ejercicio,
toda la documentación se la ha ido facilitando a los grupos que la han solicitado, al Partido Popular concretamente, también al Partido Socialista. Todos los grupos tienen la información al día de la ejecución del presupuesto de 2020, que como sabéis fue prorrogado el 2019. Y, bueno, pues iniciaremos un procedimiento de reuniones de Junta de Portavoces, reuniones de la Comisión de Hacienda para intentar llegar a puntos de encuentro y que este presupuesto pueda ser aprobado, espero que pueda ser aprobado durante el mes de marzo. Quiero recordar en este punto que si bien lo que se aconseja es que los presupuestos se aprueben a final del año anterior, en este momento ni la comunidad autónoma ni la mayor parte de los ayuntamientos de la región tienen los presupuestos de 2021 aprobados. Es decir, estamos en este momento en una situación, a pesar de nuestra precariedad, en el sentido del condicionamiento que tenemos con el Ministerio de Hacienda, estamos en una posición de poder aprobar, si el Pleno lo considera aprobar, a poder aprobar los presupuestos todo lo más en el mes de marzo. Yo quería también hacer un llamamiento a los grupos, es decir, veo propuestas que, en fin, me parecen que con las que estoy totalmente de acuerdo. Pero claro, cuando alguien está en la oposición y se sienta y coge un papel y dice 1 millón aquí, otro 1 millón acá, otro no sé cuántos acá, creo que sobre todo los grupos que hemos tenido responsabilidad de gobierno saben perfectamente que lo que tenemos, el dinero que hay está contado. Y meter más dinero en programas nuevos o meter más dinero significa que tiene que haber unos ingresos que soporten esa propuesta de ampliación de gastos. Y, lógicamente, hay una cuestión muy importante para mí como responsable de Hacienda, y no es ni más ni menos que no podemos volver atrás. No podemos volver a aquellos presupuestos fantásticos que se hicieron hasta el año 2015, en el que se hacían presupuestos teniendo en cuenta una serie de gastos, una serie de cuestiones que al final no se ejecutaban y lo que iban es, esa ejecución iba aumentando la deuda. Es decir, no creo que sea de recibo que el Ayuntamiento de Totana vuelva otra vez a la situación anterior, porque eso nos llevaría a tener muchos problemas. Por ejemplo, si se hacen unos presupuestos irreales, en primer lugar el Ministerio no los va a aprobar. Posteriormente, si no van entrando los ingresos, no podemos hacer frente a los gastos. Si hacemos frente a los gastos, nos pasaría lo que le pasaba entonces al gobierno anterior, al gobierno del Partido Popular. Hacemos frente a los gastos y no tenemos ingresos, pues todo se cuadraba muy bien. Se cuadraba, digo muy bien entre comillas, se cuadraba de la siguiente manera: no le pago a Alta y Villa, no le pago a la Seguridad Social, no le pago a Hacienda, las retenciones de los trabajadores, no pago a Iberdrola, no pago a las empresas, y nos encontramos en una situación, pues, como se podía comprobar con los datos en la mano, en una situación pues muy complicada, ¿no? Entonces, por ejemplo, que en el año, a final del 2015, hubiese pendiente de pago a acreedores 18,5 millones, la diferencia entre esos 18,5 millones, de los que en algunos casos había que pagar intereses al 19%, en el año, o sea, en la fecha prácticamente actual, el 16 de febrero de 2021, la deuda que hay con proveedores son 2.467.000 euros. Es decir, esa reducción drástica del pago a proveedores, de la cantidad de pago a proveedores y también del plazo, pues nos lleva a que hay, por ejemplo, obras que antes no se presentaba ninguna empresa o solo se presentaba una, y ahora se presentan hasta 20 empresas para una obra. ¿Por qué? Eso es un ejemplo. ¿Por qué se presentan ahora y antes no se presentaban? Pues sencillamente porque saben ahora que el Ayuntamiento de Formal y sus plazos de pago a proveedores están en torno a los 60, 65, 66 días. Anteriormente estaban en 270 el pago medio a proveedores.
Y bueno, en fin, 7 millones casi a Alta y Villa en 2015, hoy estamos prácticamente al día. En fin, podemos decir, a Hacienda de las retenciones se le debían 1.132.000 euros, no se le debe nada en este momento a Hacienda. A la Seguridad Social se le debían 1.666.000 euros en 2015. Hoy prácticamente nos quedan 2 plazos que tuvimos que aplazar. Hemos pagado la Seguridad Social todos los meses y, además, hemos ido pagando esa deuda que se quedó acumulada aquí. Las grandes empresas y proveedores están para preguntarle a ellos. Estamos prácticamente al día con las empresas que trabajan con nosotros. Hay algunos, todavía quedan, como hemos visto, todavía quedan algunas cantidades, pero en algunos casos son empresas o bien que han desaparecido o bien que tienen algún proceso judicial y no existe una reclamación. Y bueno, y el tema de los préstamos en mora, es decir, préstamos de intereses al 16 al 17%, eso desapareció, como desaparecieron las pólizas con los bancos. En fin, estamos en una situación en la que, lógicamente, la deuda a largo plazo, sobre todo por los fondos de ordenación, ha crecido porque hemos refinanciado toda la deuda a corto plazo y se ha hecho una gestión en condiciones, entendemos nosotros, en unas condiciones bastante interesantes. Y bueno, pues en esa estrategia de gestión económica, que creo que es una gestión económica bastante eficiente dentro de las posibilidades que tenemos, porque no nos ha llegado dinero nuevo prácticamente, solo ha sido el refinanciar deuda, pagar sentencias, todavía hay algunas sentencias que están pendientes de pagar. Hoy acabo de recibir una notificación del Ministerio de Hacienda de algunas sentencias que tenemos pendientes de convenios urbanísticos todavía que colean de aquel momento, que en marzo vamos a poder hacer frente a ellas. Y bueno, pues un poco en ese llamamiento a la responsabilidad de que no podemos hacer unos presupuestos irreales, tenemos que hacer unos presupuestos que se ajusten al terreno, que se ajusten a la realidad e intentar, pues, por todos los medios, sacar recursos de fuera. Y sacar recursos de fuera, pues fundamentalmente vienen por el plan de reactivación de los fondos europeos, que también estamos trabajando en ello, para intentar sacar el máximo de recursos que nos permitan hacer las inversiones necesarias, las que podamos sacar para que este pueblo pueda tener una salida a la situación a la que nos ha llevado, como en todos los lugares del mundo, a la que nos ha llevado la pandemia y la crisis sanitaria, que también es una crisis económica. Así que yo, en mi intervención, porque me gustaría también responder a todas las dudas y las preguntas, en mi intervención pues quería comentar esto: el dinero que tenemos, las posibilidades del superávit, los plazos, digamos un poco el procedimiento que vamos a hacer y que, lógicamente, pues espero que este año no sea como el año pasado, que sin ninguna alternativa el Pleno del Ayuntamiento rechazó mis presupuestos y tuvimos que trabajar con unos presupuestos prorrogados. No creo que este sea el momento, creo que espero que la responsabilidad esté por encima de cualquier otra cuestión y que, lógicamente, yo, como responsable y como alcalde, pues estoy también a disposición de los grupos para aceptar lo que se plantee, lógicamente, como digo, que vaya un poco en la línea de no ir hacia atrás, sino ir hacia adelante y consolidar la gestión económica que en este momento se está haciendo por parte del equipo económico del Ayuntamiento y, lógicamente, con la responsabilidad del alcalde, que tiene también la misma responsabilidad de Hacienda. Así que, si os parece, pues espero vuestras preguntas. Sí, a mí me gustaría saber, en el tema del superávit, ¿no?, el remanente de tesorería, que eso sí se sabrá al día de hoy. ¿Qué fue del superávit del año anterior? ¿Qué pasó con aquello? Y este remanente de tesorería en el año 20, ¿de qué partidas se ha generado? ¿De dónde ha venido? Bueno, el remanente de tesorería del año anterior, El superávit. o sea, el superávit del año anterior, pues fue
fue a tapar un agujero de un pago que se hizo sin presupuesto a la Generala. Es decir, en el 2012 aproximadamente se fue la Generala de Totana, hizo una reclamación y, sin entrar en más cuestiones técnicas, aquel gobierno que había se lo pagó. Se lo pagó y estaba en una situación irregular, pendiente de aplicación. Así que ese dinero fue para tapar esa aplicación. ¿Estamos hablando de cuánto? 2 millones. Sí, 2 millones de números redondos. Y pico, ¿no? Sí. Y el dinero que no había, porque el año pasado el remanente sí lo podíamos aplicar a cuestiones relacionadas con el COVID, el dinero que no correspondió a esos casi 2 millones se aplicaron a las últimas ayudas COVID que aprobamos por el Pleno y que ustedes estaban presentes. Eso por una parte. He dicho que no sabemos todavía. Tenemos sobre 1.800.000 o 2 millones en cálculo, que luego habrá que verlo. Si son 1.800.000 o 1.500.000, no lo sabemos con certeza. Este año lo vamos a aplicar a lo que diga el Pleno. O sea, que no hay ningún tipo de problema, porque no nos obliga, por la regla de gasto que se ha modificado para nosotros, no nos obliga el Ministerio a meterlo en superávit o a tapar un agujero tan grande como aquel, que todavía estoy esperando que alguien de aquel equipo de gobierno, que están ahora en el Pleno, algunos, tanto el Partido Popular como algunos partidos satélites del Partido Popular, que expliquen por qué se le pagó a la Generala esa cantidad de dinero que decía el Ministerio que no correspondía. Es decir, que hay una responsabilidad ahí, que con esos 2 millones aproximadamente se podían haber hecho muchas cosas. Y quiero recordar que yo lo llevé porque era legal, legalmente lo tenía que llevar yo al Pleno, pero que mi grupo y yo votamos a favor de regularizar esa situación porque considerábamos que era una cuestión que debían de explicar los responsables de aquello. Y bueno, y lo de este año, pues como digo, ¿por qué hay un...? ¿De dónde viene los remanentes? No, es que no puedo cuantificar en este momento los remanentes, pero vamos que... No podrá cuantificar el superávit, pero los remanentes sí, porque trimestralmente se van calculando. No se pueden cuantificar porque en la contabilidad municipal es muy diferente a la contabilidad de una casa. Es decir, cuando se termina el ejercicio, pueden sobrar créditos, pero no sobrar dinero. O sea que es así. Si le pongo un ejemplo, porque recuerdo concretamente al actual concejal de Ciudadanos, que era entonces concejal el primer teniente de alcalde en el año 2014, que decía que esa superávit se podía haber gastado en caminos. ¿Cómo se explica los vecinos de Totana que una persona que ha sido teniente de alcalde con el PP ahora es de Ciudadanos? La gente se cambia de chaqueta rápidamente, ¿no? Que en el año 2014 hubiese un superávit de 3.600.000 euros más y que además de eso no se le pagase 7 millones al Tevilla. Es decir, es que la contabilidad municipal es un poco compleja. Yo no soy economista, pero sí sé un poco de las cuentas, ¿no? En el año 2014 hubo un superávit de 3.638.000 euros. Y además no se le había pagado a Cedeto. Estaban los trabajadores sin cobrar. Se le debían casi 4 millones de euros a la basura. ¿Cómo se puede explicar que haya un superávit de 3.600.000 cuando en ese mismo momento no se le paga al Tevilla casi 7 millones? Es decir, ¿cómo se puede explicar? Pues sencillamente se explica. Y es que una cosa son los créditos, que al final aparecen como el remanente de créditos, y otra es el dinero líquido. Y por eso nosotros queremos ser muy cautos a la hora de disponer de una cantidad, porque el dinero, cuando hay que pagarle a un proveedor o cuando hay que pagar una nómina, hay que pagarla con dinero, no con papel. Entonces, en la contabilidad municipal sucede estas cosas, ¿no? Que tienes un crédito, tienes papel, pero no tienes el dinero para pagar. Lo que ocurre es que esos créditos se van modificando durante el año. O sea, lo que se presupuesta ahora no tiene nada que ver a lo que se ha ejecutado a final de año. Pero bueno, ¿O sí?
O sea, ¿cómo le explicamos eso a las personas que nos están viendo? Sencillo, estamos hablando de un crédito sobre el papel, no sobre el dinero. Lo que sí está claro es que los proveedores están cobrando, que la seguridad social está al día, que prácticamente al día, que la Hacienda está al día y que todos los pagos han mejorado considerablemente. Esa es la realidad. Si en el papel aparece que en ese entorno ha aparecido algún dinero más, o no sé, o toda esa entramado que tiene la contabilidad municipal da un superávit, siempre es mejor que dé un superávit que dé un déficit, porque el déficit hay que cubrirlo al otro año. Da un superávit, no es un superávit de liquidez económica para pagar, no es un dinero que tiene el ayuntamiento ahí, ni mucho menos. Una cuestión que está en la calle, que mucha gente se viene preguntando, llevamos ya un año con esto, ¿no? Entonces hay una cantidad de servicios municipales, desde turismo, cultura, atención a las personas mayores, servicios que no se están haciendo, ¿no? Y eso lleva pues unos gastos directos y luego un personal dedicado a eso. Todo eso, ¿en cuánto se puede cuantificar? Y luego este personal se está dedicando a hacer otras funciones, otras labores, como decía el decreto de estado de alarma, que se podía reestructurar en los ayuntamientos. Pues está claro. Sí, el dinero que ha ido no gastándose se ha incluido en otros gastos, concretamente las campañas de COVID, en fin, todo lo extraordinario que se hizo a final de año, lógicamente ha ido saliendo, o bien por modificaciones de crédito del alcalde dentro de la misma función, ha ido saliendo a otras necesidades. Eso por una parte. Sí, me deja usted que termine. Eso por una parte. Y el personal se ha ido adaptando. En este momento tenemos refuerzos aquí, tenemos refuerzos en otros lugares donde no se está prestando directamente el servicio. Eso está muy claro. O sea, aquí la gente no ha dejado de trabajar. Y el tema presupuestario, si había un presupuesto para fiestas de Santiago, pues se ha empleado en otras cosas, en otras necesidades que sí nos ha generado la crisis. Y todo eso, unas veces se ha hecho por modificación de crédito de competencia del Pleno y otras por modificación de crédito del alcalde, que el Pleno ha tenido pleno conocimiento, valga la redundancia, de esos procedimientos. Sí, lo que no se ha quedado el dinero sin gastar. Lo que le preguntaba es si ese monto total está calculado, si se podemos hablar de una cantidad de dinero. Bueno, hablar de ese monto total en este momento en una rueda de prensa es un poco complejo. No lo sabe. Todo lo que sí tengo que decir es que no ha quedado, prácticamente, no ha quedado nada sin gastar, porque lógicamente había muchas necesidades y sigue habiéndolas y habrá más. Y todas esas modificaciones de crédito, cuando han sido responsabilidad del Pleno, se han visto y se han aprobado, y cuando ha sido competencia del alcalde, lo mismo. Sí, referido a los fondos europeos. Europa ha liberado una cantidad ingente de billones de euros y nos consta que hay ayuntamientos que están creando departamentos exclusivos para ver esas propuestas. Que el ayuntamiento de Totana tiene previsto eso, o se va a hacer a través de las asociaciones como Campoder y la otra asociación que hay, se va a verlas venir. Es que son diferentes cuestiones. La asociación Campoder o la asociación del grupo de acción local que corresponde a la sierra, a la zona alta, son fondos europeos donde el ayuntamiento tiene que aportar. Recientemente se ha presentado una inversión en el Salón de Cantareros, donde ellos aportan una cantidad y el ayuntamiento aporta otra. Es un poco como el 1,5% que se aprobó también en el Pleno. El ayuntamiento aporta una cantidad. Estos fondos de resiliencia y de reactivación del COVID europeos financian al 100%. Y, lógicamente, el Ayuntamiento de Totana no tiene capacidad dentro de su estructura para hacer frente a la redacción de proyectos y a la gestión. Entonces, estamos viendo para que tengamos la gestión y después, cuando esa entidad que nos diga los proyectos que encajarían y que tienen más posibilidades, encargar fuera, los que no podamos hacer o los que no tengamos, encargar los proyectos fuera, que también son subvencionados también al 100%, para presentarlos cuando llegue el momento. Es decir, que esta cuestión la querrían externalizar. ¿Sí? ¿Querrían externalizar esta cuestión? No tenemos en este momento el ayuntamiento, no tenemos posibilidad de poder hacer frente. El ayuntamiento no tiene capacidad. No.
no tiene capacidad técnica ni jurídica para hacer frente a esto, ni personas especializadas en fondos europeos. Buscaremos hacerlo de la mejor manera posible y de lo más rentable posible para nosotros, pero cuando no tenemos posibilidades es como cuando, no sé, cuando tenemos que hacer una campaña de búsqueda de fugas, pues tenemos que contratarla. Eso no quiere decir que se privatice el agua. O si hay una retro de una persona, de una empresa de Totana que nos excava las averías, son cuestiones externas, o quien no hace las fosas del cementerio. Todo eso lo hacen empresas externas. Sí, ahora que menciona lo de las fugas de agua, el otro día el concejal de urbanismo mencionaba que hacía manifiesta la incapacidad del ayuntamiento para poder hacer frente a eso y que tenían que buscar recursos externos. Pero también decía que eso no se hacía por discrepancias políticas, concretamente. Es que claro, vamos a ver. ¿Qué grupo político es el que se opone a que se haga eso? Es que no sé cómo lo explico. Yo no estuve presente en esa rueda de prensa, pero lo que está claro, y lo que tiene muy claro el equipo de gobierno, es que no va a privatizar ningún servicio municipal. Al contrario, nos gustaría tener los servicios municipalizados. Otra realidad es que lo podamos hacer o no lo podamos hacer. Entonces, el control sobre la gestión del agua pública no se va a privatizar. Lo que sí podemos contratar son obras o servicios que nos puedan facilitar la optimización de ese servicio, que en este momento tiene unas pérdidas y que con un trabajo durante 6 meses, 1 año o 2 años se puede mejorar. Pero el control y la titularidad nunca la va a dejar el Ayuntamiento de Totana mientras yo esté aquí, ¿no? Eso ya no sé lo que harán otros. Bueno, el concejal manifestaba que en el año pasado, el año 20, fue 1,5 millones de euros la diferencia entre lo que se paga al Canet del Tibilla y, o sea, el dinero que se pierde. Esto sería urgente solucionarlo. Podría ser un objetivo para este año 21 que estamos. Es un objetivo. Es un objetivo y era un objetivo para el 20. Es un objetivo y no solo es un objetivo de actuar sobre eso, sino que en los fondos europeos parece que hay una coincidencia bastante interesante de todos los grupos políticos para hacer una gran inversión en las redes de agua, de alguna forma digitalizarlas y modernizarlas con el fin de que podamos ir mejorando esos rendimientos, porque mejorar los rendimientos supone tener más dinero y son los objetivos que tenemos. Entonces, desde el primer momento, lo que pasa es que todo así no se puede hacer tan rápido como nos gustaría. Ya me gustaría haberlo hecho los primeros 6 meses. El concejal de urbanismo también hizo una afirmación que llamó mucho la atención, sobre todo para las personas que tengan más de 50 años, porque hablaba que con el condicionante de que la situación mejorara, hablaba de entre 20 y 30 años para mejorar la situación de los caminos, ¿no? Lo decía literalmente. Es que si no... Eso es como decir toda la vida, ¿no? Para que tenga más de 50 años, en toda la vida lo va a ver. Si no viene dinero, si no tenemos recursos económicos, solo con lo que el ayuntamiento recauda, no tiene para hacer frente a las grandes necesidades que tiene el municipio. Y nosotros el equipo de gobierno está haciendo un esfuerzo grandísimo en ir parcheando caminos, en trabajar con la comunidad autónoma para que asfalte algunos caminos y metiendo caminos en los planes de obras y servicios. Pero arreglar todos los caminos del pueblo al paso del término municipal, al paso que vamos, o reponer todas las tuberías de desagüe, pues sí, se harían falta 30 o 50 años con el dinero que tenemos. Pero claro, lógicamente nuestro objetivo no es que llegue a esos límites, queremos hacerlo lo antes posible. Estamos reparando. En este momento hay 4 o 5 obras de reparación de agua y saneamiento. En los cascos antiguos el agua está para cambiarla, también el saneamiento y también para volver a asfaltar. Entonces hace falta millones de euros, pero millones, posiblemente todo lo que va en el presupuesto y más, para poder decentemente dejar eso. Pero claro, el problema es que no tenemos ese dinero. Una última cuestión que también posiblemente tenga que ver con el dinero. Hay una sensación ahora mismo en el pueblo de que a la policía local pues se le ve muy poco, o no se le ve, parece que se ve más a la Guardia Civil que a la policía local. Y, ante los últimos casos que han pasado y demás, pues está un poquito esto en la calle. ¿Pasa algo con la policía local?
No tenemos ningún problema, al contrario, tanto con la policía local como el resto de los trabajadores municipales, por suerte, tenemos una muy buena relación. Lo que no podemos es tener, por ejemplo, una patrulla de policía local en la puerta de los supermercados, a la misma hora, para ver si pasa algo, una patrulla en la gasolinera, otra patrulla en los colegios, en fin, creo que el pueblo entenderá que eso no se puede tener. O sea, volvemos otra vez a lo mismo. Tendríamos que dedicar todo el presupuesto a gastarlo en seguridad. Y tampoco, vamos, hubo un atraco en una gasolinera y al otro día fue detenido por la Guardia Civil. Es decir, que hay una muy buena coordinación entre las fuerzas de seguridad. Y la policía está trabajando. El otro día hubo un altercado también en la puerta del Mercadona, inmediatamente llegaron 2 patrullas de policía. Sí, nosotros tenemos la policía en la calle, ahora lo que no tenemos es una en cada lugar, en las pedanías, en fin, hay muchos, el pueblo es muy amplio, este año vamos a aumentar la plantilla, en la medida, no sé si son 2, 3 o 4 agentes más, y así estamos. ¿En total cuántos serían? ¿Eh? Con el aumento de plantilla, ¿cuántos agentes de policía serían? ¿Cuántos agentes son? 53. Sí, salen Que son 3, los nuevos son 3, y el total sería... Las dos plazas que se cubren más... Y el total nos quedaríamos en... Sí, el total yo creo que serían 4 plazas. Pero el total de la plantilla. 53. En total, sí, pues sumaré 51, 55, estaríamos con los 55 y 26. Faltarían policías y faltaría personal de todo, eso es la realidad que tenemos. Pero no creo que sea Totana, Sí. eso pasará en todos sitios. Que la presencia en las calles no es que la policía esté en un sitio fijo montando guardia, sino que deambule. Usted va a cualquier municipio y ve pasear a la policía. Aquí es muy raro, se ve de vez en cuando fugazmente pasar un coche y ya está. Yo, por los partes que a mí me llegan como alcalde, la policía está en los lugares donde corresponde y hace su servicio. Es decir, si hay algún dato que no sé, yo no estoy todo el día viendo en Alhama, ni en Mazarrón, ni en otros pueblos cómo funciona. También oigo quejas, es decir, y pasan cosas. Pasar cosas pasan en todos sitios, es decir, lo que pasa es que estos temas pues tienen su morbo, ¿no? Y siempre pues bien la culpa la tiene la policía, o la tienen los inmigrantes, o la tiene siempre el alcalde, ¿no? Pero que los recursos que tenemos en este momento en Totana de seguridad están muy optimizados. Sí, bastante optimizados. las cosas pasarán igualmente, pero la sensación que tiene pues, la gente, los comercios, ver pasar una pareja de policía por la calle, ¿no? Da una sensación diferente a no ver pasar a nadie. No sé, si usted está mirando a la gente, está viendo todo el día a ver si pasa o no pasa, yo desde luego mi constancia es que sí están haciendo con su trabajo y además lo están haciendo de forma eficiente. En alguna cuestión más, pues muchas gracias por vuestra asistencia.